a orar. Me dieron justo ganas de estornudar. Bien, me tocó el libro de Esdras, capítulo 4. No sé si tienen Biblia ahí, porque muchos de los versículos no están escritos en la PPT. Entonces, si pudieran acompañar con la Biblia, ya sea en el celular o en papel, como en mi caso, para hacer este estudio. Ya el libro de Esdras tiene mucho de símil con lo que es la iglesia local, ¿cierto? La obra de Dios. Eh, Hay mucho también que uno puede aplicar en la obra, ¿cierto? Y en la vida personal también, en los proyectos que uno pueda tener, sobre todo considerando que estamos cerrando el año 2021, estamos abriendo el 2022 la próxima semana. Y claramente siempre es un buen momento para hacer evaluaciones, para hacer reflexiones de qué cosas salieron bien, qué cosas no salieron tan bien, qué aprendizajes tuvimos, ¿cierto? Y de qué forma nos planteamos también para el próximo año, de qué manera, qué proyectos tenemos, qué motivaciones, qué metas. Eso siempre es bueno hacer ese ejercicio. Este cambio de ciclo no. Ya vamos a orar y vamos a entrar de lleno en el estudio. Bendito Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por la posibilidad de poder compartir tu palabra también, gracias por los hermanos que están conectados, te pido que les bendigas, bendíceme a mí también, Señor, para poder compartir tu palabra de una forma sabia, de forma certera también, que ayude a cada hermano, Padre, a aplicar lo que vamos a escuchar, Señor, a aprender, que tú nos ayudes a tener un espíritu siempre dependiente de ti, Padre, porque a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, sabemos que tú tienes el control de todo, tú sabes, Señor, el inicio y el fin, a ti nada se te escapa, Señor, y cualquier dificultad, vicisitud que podamos tener en el camino, Señor, en este camino cristiano, en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, tú nos ayudes, Señor, a entender de que tú tienes el control y a apuntar nuestra mirada hacia ti, Señor. Te pedimos tu bendición, Padre, bendice a cada hermano que está conectado, a los que no se han podido conectar también, a los que van a escuchar esta predica, a este mensaje por YouTube o por las plataformas digitales, que también les bendigas. Sean todo glorificado tu Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a leer Esdras 4, pero antes voy a proyectar, eh, se alcanza a ver, la proyección, ¿verdad? No. Ah, tengo que compartir pantalla. Ya, ahí sí. Ya, Esdras capítulo 4. El título que le puse yo es La oposición como algo normal, algo que sí o sí va a estar presente en la vida, es algo que uno puede verlo hasta en el sentido político, ¿cierto? Hay bandos que gobiernan y hay otros bandos que se le oponen. Ahora va a pasar en el país de que el bando político que era oposición, ahora va a ser el que gobierna y el que estaba gobernando va a pasar a ser oposición. Y son fuerzas que se contraponen precisamente y se bloquean mutuamente. En el caso de la vida de uno, también en muchos casos hay unas fuerzas que son contrarias, fuerzas que son contrarias a la fe, fuerzas que son contrarias a, digamos, los proyectos que pudiéramos tener, tanto personales como en la obra de Dios, ¿cierto? Y eso va a haber, van a venir de los más recónditos lugares, de los lugares que menos uno se espera, pero debiéramos considerar esto como algo normal, que es parte de la vida y que no nos debiera asustar, si bien la mayoría lo evita, la mayoría lo trata de saltarse esta parte. La oposición sí es algo necesario que nos hace más fuerte incluso,
y que Dios se muestra y se glorifica a través de esto igual, de la posición, porque uno vislumbra a Dios de mejor manera al tenerle a Él como aliado que nos permita salir de todo esto. Ya, oposición, aquí algunas preguntas. ¿Debiéramos esperarla? Como les dije recién, efectivamente, sí debiéramos esperarla. Es algo que está presente en la vida y que, como dice la segunda pregunta, la queremos, la mayor parte de la gente la evita. Evita la oposición, evita el tener adversarios, tener enemigos. Y esto es contrario a la unidad. Como veíamos la semana pasada en el mensaje que compartió Adrián, en Esdras 13 habla de la unidad, ¿cierto? Que todos estaban trabajando juntos para poder restaurar el altar, el culto, eh, y que claramente la unidad producía un efecto multiplicador, por decirlo así, un efecto virtuoso en el cual las personas podían construir o podían ir finalizando y avanzando en el propósito para el cual se habían reunido. Ya en el capítulo 4 vamos viendo que a este avance que estaba teniendo el pueblo, ¿cierto? Que era un avance nada más y nada menos que para reconstruir el templo, restaurar la adoración, los rituales, ¿cierto? Hacia el Dios verdadero, hubo algo que se opuso a esto, fue contraria a la unidad. Y increíblemente sí tuvo un efecto en la gente. A mí siempre me gusta ir al diccionario, me gusta entender las palabras, me gusta enriquecer lo que uno está hablando con lo que dice el sentido de la palabra como tal. Ya entonces aquí yo busqué dos palabras, que una es oponerse, dice que oponerse es ser una cosa contraria a otra, ya, y estar una persona en contra de algo o alguien, que tiene mucha relación con la palabra siguiente, que es enemigo o enemiga, ¿cierto? El primero dice del enemigo o relacionado con él, el segundo dice que se opone a alguien o algo o es contrario a ellos, ¿cierto? Algo que está avanzando, algo que está avanzando, y de repente viene una fuerza que es contraria, que busca contrarrestar ese avance, cosa de que o se detenga o lograr que retroceda. Ya, en tercer lugar, persona que tiene mala voluntad hacia otra y le desea o hace mal, que también tiene mucho que ver con las motivaciones de aquellos que están, de los enemigos que estaban aquí impidiendo la obra. Y cuarto, persona o grupo de personas contra quien se lucha en la guerra, que también podría uno aplicarlo a este texto. ¿Ya? Bien, vamos a leer Esdras capítulo 4, que es relativamente corto en relación a otros, es un poco más largo en relación a otros también, pero lo vamos a leer para entender el contexto. ¿Ya? ¿Y de qué se trata? Capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, que era el líder de los judíos, y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Siria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes.
En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén, y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Y el rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces ahí vemos, este es un capítulo negativo, es un capítulo que nos muestra cómo había gente que al avance de los judíos en restablecer el culto, había gente que se oponía a ello. Y sus motivaciones claramente tenían que ver con motivaciones políticas, de poder, y en cierto sentido también esas motivaciones tienen que ver con sentimientos profundos en el corazón de posiblemente envidia, posiblemente celos, ¿cierto? De menosprecio hacia los judíos. Sabemos de que históricamente ahí han habido problemas, ¿cierto? Precisamente por estos celos, estas rencillas que han habido ahí en esa zona. Y frente al pueblo y estas personas que tenían un poder de comunicarse directamente con el rey, van y usan ese poder. ¿Ya? ¿De qué forma usan este poder? Aquí hay algunos punteitos, ¿ya? ¿Qué táctica usan estos enemigos? Primero que todo, ellos lo que buscaron fue mezclarse. Dijeron, mira, nosotros también adoramos a este Dios. Y lo adoramos desde hace un tiempo. Dice aquí, porque así como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sar, Edón, rey de Siria, que nos hizo venir acá. Entonces ellos estaban diciendo, mira, el Dios de ustedes es el mismo Dios que nosotros, así que déjennos adorarle, déjennos trabajar junto con vosotros. Muy astutamente, muy inteligentemente, Zorobabel sabía que esto no era lo que Dios nos demandaba, no era lo que Dios les pedía a ellos. Y esto fue lo que la respuesta de ellos fue, ustedes no pueden edificar con nosotros, sino que no nos conviene edificar con ustedes. Entonces estas personas buscaban para poder hacer daño, mezclarse y posiblemente desde dentro matar esta obra, quizás minarla de alguna forma, son puros supuestos míos.
¿Por qué yo creo que buscaban mezclarse para hacer daño desde dentro? Porque claramente si es que ellos hubieran querido el bien, quizás hubieran buscado otra forma. Hubieran buscado quizás convertirse al Dios verdadero, pero no era lo que querían. No era lo que querían, sino que empezaron a buscar de qué forma frenar esto. El versículo 4, ellos intimidaron con violencia. La primera parte dice que los enemigos de los judíos fueron los que buscaron a los líderes, que eran Zorobabel. Pero el versículo 4 dice que el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Lo intimidaron, le dijeron palabras violentas, quizás hubo amenazas, quizás hubo chisme, quizás qué cosa. Pero el motivo estaba claro. El motivo estaba claro de intimidar y atemorizar para que no edificaran. Ya muchas veces la obra de Dios acá en la iglesia también es intimidada por personas que dicen, sabes que no me hables de eso, es intimidada por personas que quizás ponen trabas, quizás incluso con reclamos en la municipalidad, vaya a saber, pero esto se usa, es una táctica. Ya el versículo 5 dice que sobornaron además contra ellos a los consejeros, utilizaron recursos y personas para detener la obra. Créame que esto es posible todavía, esto es posible, usar recursos, usar personas para detener la obra. Quizás nosotros no lo vivimos tan, digamos, no lo palpamos tan directamente, pero hay lugares donde efectivamente sí pasa mucho. Lugares donde, por ejemplo, narcotraficantes venden droga y los drogadictos se empiezan a convertir. Claramente si uno lo ve como negocio, digamos, claramente hay clientela que se les va y hay ingresos que dejan de percibir. Y en muchos casos he sabido de testimonios de pastores en México que finalmente digamos, lo intimidan, mandan sicarios para amenazarlos. Entonces, esas son tácticas que se usan para detener la obra. El versículo 6, acusaron injustamente porque dice, en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Anteriormente había un mandato del rey anterior, que era Sirio, valga la redundancia. Sirio había dado la orden de que tenían que reconstruir. Y estas personas, muy astutamente, esperaron a que hubiera otro rey, que es Asuero, para ellos empezar digamos, acusar a los judíos para que la obra cesara. Y justamente porque finalmente ellos estaban haciendo lo que el rey había ordenado también, pero también fueron muy astutos ellos en que al que no sabía o al que no había decretado eso, fueron y le reclamaron acerca de estas personas que decían que era una ciudad rebelde y que se hacía sedición. Y lo otro interesante acá es que recuerdan el pasado para hacer de estorbo. Ya el versículo 15 al 17 dice, para que se busque en el libro las memorias de tus padres, hallarás en el libro las memorias y sabrás que esta ciudad es rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Entonces, estos enemigos estaban tratando de usar la historia, que no era el presente, la estaban tratando de usar a favor de ellos y buscaban perjudicar a aquellas personas que efectivamente estaban trabajando la obra. En muchos casos hay personas que utilizan el pasado también para hacer de tropiezo, para estorbar. Le recuerdan a las personas, mira, este era alcohólico, mira, este era drogadicto, mira, este era mujeriego, este tuvo tal caída en tal fecha, y míralo ahora. Entonces muchas veces los enemigos usan también la historia, el pasado, para estorbar, para detener la obra, para que la obra no continúe, para poner obstáculos
y la obra sea detenida, porque en muchos casos se habla de esto, se le recuerda el pasado a la gente y la gente se desanima. Entonces, estas son tácticas que usan los enemigos. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado de la oposición? Aquí tres puntos particulares que yo vi en este texto. ¿Cuál es el resultado? Una, que se cometen injusticias. En el versículo 21 dice: ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Esa era una injusticia porque finalmente ellos estaban haciendo algo bueno, que era volver a construir esta ciudad. Ellos seguían, como había dicho, el mandato del rey anterior, que era Ciro, eh, y injustamente ellos no tuvieron ni siquiera derecho a réplica. Fue detenida la construcción. Además, se trató a las personas con violencia, el versículo 23. Cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Quizás fueron con soldados, quizás hubo una pelea, quizás hubo forcejeos, no lo sabemos. Lo que se sabe que pasó es que lo hicieron con poder y con violencia. Con violencia no creo que haya sido una violencia como que le hayan gritado simplemente que pararan. Yo me imagino que tiene que haber sido una violencia tal como la palabra lo describe. Una reacción muy, muy incluso física en contra de las personas que estaban ahí trabajando, entre las cuales habían ancianos, jóvenes, lo cual totalmente injusto. Y que la obra se detuvo finalmente, dice el versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, lamentablemente, estas fricciones que fueron poniendo, y qué fricción mayor que una orden del rey, ¿cierto? Y que fueran a detenerlos con poder y violencia, efectivamente hizo que ya la obra se detuviera completamente. Y acá, hermanos, lo que tenemos que meditar es que a veces las oposiciones vienen desde nuestros propios interiores. Bueno, ahí vamos a ir indagando un poco más en eso, pero eh, la oposición principal la tenemos en nuestro ser. La oposición principal la tenemos quizás en la carne, en, en esto mismo, que eh, hacemos cosas injustas, eh, y después la obra finalmente se va deteniendo. O también podemos tener oposición externa, personas que son usadas por el enemigo para finalmente causarnos estorbo, ¿cierto? Y contra fuerza, cosa de que el avance que nosotros vayamos teniendo sea detenido y uno finalmente o deje de avanzar o incluso hasta retroceda. Bueno, aquí justo está el punto de lo que está hablando, pues. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Básicamente tenemos dos enemigos. Uno es nuestra naturaleza pecaminosa, que lo podemos ver en Romanos 8:7. Oye, alguien que lo pueda leer, por favor, para no pensar que estoy solo, porque aquí me escucho yo nomás. Como están todos en mute, pareciera ser que estoy abandonado, al menos veo alguno. Yo voy con Romano. Ya. Y alguno que pueda leer Efesios 6:12. Yo lo leo. Ya, gracias. Ya, Pablito. Vale, estoy con la NBI. Ya. Dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Ya, muchas gracias. Ahí dice: la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. La mala noticia para nosotros es que la naturaleza pecaminosa está dentro, está cohabitando acá junto con el Espíritu Santo, con la mente, la nueva mente que nos ha dado el Señor, todo eso cohabita en el mismo ser. Entonces, ese es uno de los principales, si no el principal enemigo.
este enemigo del cual, como dice Jesucristo, del corazón salen los malos pensamientos, de ahí salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, todo viene de la naturaleza pecaminosa. Y claramente estos eventos, ¿cierto?, que se van produciendo de pecado, eh, cuando uno los va alimentando en la mente, en el corazón, después van obteniéndose resultados externos de eso. O sea, la otra vez veía a una persona que, bueno, justo no le pregunté al Adrián, veía las noticias de alguien de la cárcel que se escapó de la cárcel de Puente Alto, y que él fue y buscó a la expareja y la mató. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo alguien puede llegar a hacer algo tan terrible? Claro, necesariamente tiene que en su corazón estar albergado una tendencia pecaminosa hacia eso, pero aún más tiene que haber, digamos, una alimentación continua de ese pensamiento que ya se externaliza, ¿cierto? Y que finalmente hace que se produzcan estos actos tan terribles. Ese es uno de nuestros principales enemigos, lo tenemos dentro de nosotros mismos. ¿Ya? Y alguien que lea Efesios 6:12, por favor. Sí, acá Ah, la bueno, el tengo. Panchito lo iba a leer. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya, muchas gracias. Entonces, lo que sale ahí es que tenemos huestes, o sea, nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Y aquí voy a poner una fotito del Chavo. El Chavito tenía una frase típica, pero bueno, pero no te enojes, decía, ¿cierto? Los que conocimos al Chavo del 8. Hay que entender de que la lucha, como dice ahí, no es contra sangre, no es contra personas. Nosotros no tenemos que, digamos, enojarnos con las personas, digamos, enemistarnos con las personas, porque finalmente la lucha dice acá que es contra las huestes espirituales de maldad. Si bien muchas personas, la mayoría de hecho, no conoce a Cristo, por lo tanto son hijos del diablo, así de fuerte es lo que dice la palabra, no debemos enemistarnos con ellos, no debemos tenerlos a ellos como enemigos, sino que los enemigos son los seres espirituales, las huestes espirituales de maldad. Y como huestes hay, digamos, deben tener su jerarquía, los más poderosos, los menos poderosos, pero ellos son los enemigos finalmente, no las personas. Por eso dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra huestes espirituales de maldad. Esos son nuestros enemigos. Ya, en la Biblia hay muchas historias de oposición, muchas personas que tuvieron oposición y que finalmente, eh, digamos, tuvieron que enfrentarla, tuvieron que confrontarla. Por ejemplo, aquí yo doy algunos ejemplos nomás de los que yo me acordé, porque la Biblia está llena de otros más. Abel, Jeremías, Jesús, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. En el caso de Abel, por ejemplo, tuvo a su propio hermano. Imagínense, al hermano que fue su enemigo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató, y aquí dice el motivo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ya había una especie de envidia de parte de Caín por la piedad que mostraba Abel. Y sabemos por Hebreos que Abel alcanzó la justicia por la fe. No era ni siquiera algo de él, no era ni siquiera un don de él, no era algo que él ganó. Como sabemos, la salvación, la comunión con Dios, este encuentro con Cristo, con Dios mismo, es por la fe siempre, siempre ha sido así. Pero Caín no lo entendió de esa forma y quizás veía a su hermano con envidia, lo veía como el santurrón, quizás, y aquí se nos dice que sus obras eran malas, las obras de Caín.
Y al ser las obras malas, así como les comentaba de este caso de este personaje de la cárcel que se escapó de la cárcel de Puente Alto, quizás cómo fue, digamos, la mentalidad de Caín para llegar a matar a su hermano. Quizás cuánto rato, cuánto tiempo lo pensó, lo alimentó en su corazón. ¿No? En Génesis, a ver si me corrigen ahí los que quizás son más entendidos, pero en toda esa parte no hay un relato de temporalidad. Entonces pudo pasar mucho tiempo entre que ofrecían los sacrificios hasta que finalmente pasó esto. Y quizás cuánto tiempo estuvo Caín sembrando en su corazón el hecho de mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano aquí, mi hermano allá, por qué mi hermano, por qué Dios acepta a mi hermano, etcétera, y finalmente lo mató. ¿Ya? Entonces, imagínense este hermano, el hermano del año le vamos a llamar. Muy malo el hermano. Ya, en el caso de Jeremías, este un poquito más largo, este sí lo puse acá. Jeremías tuvo una posición súper fuerte por hablar la palabra de Dios. Imagínense. El capítulo 26 dice: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé a hablarles, y no retengas palabra. Quizás oigan y se vuelvan cada uno en su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues: así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Le está profetizando algo duro. Ya la mayoría de la gente no quiere escuchar cosas feas, negativas, quiere escuchar cosas positivas, pero a veces es necesario para enmendar el camino escuchar lo negativo, o escuchar la verdad, más que escuchar lo negativo, escuchar la verdad. Ya dice: y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Imagínense, por hablarles la palabra de Dios, ellos querían matarlo. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Imagínense, todo el pueblo. Yo no me gustaría estar en los zapatos de Jeremías, la verdad. Todo el pueblo, imagínense todo Puente Alto ahí en el estadio de Puente Alto contra el Oscar o contra el Pablo Marín. Imagínense. Esto era el versículo 10. Bien está puesto. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Y aquí está el texto clave: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Y eso es una realidad. En lo que a mí toca, y aquí estoy en vuestras manos: haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente se echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros, para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Entonces Jeremías, muy valiente, les habló la palabra de Dios a pesar de que era dura. Ellos se enojaron mucho y lo querían matar. Pero ahí está el remedio. Jeremías les da el remedio, les da el antídoto. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras. Entonces Jeremías tuvo oposición también. Tuvo una oposición firme, incluso que le hizo depender o, digamos, posiblemente su vida dependía de ello. ¿Ya? Todos sabemos que Jesús también tuvo oposición. No voy a alargarme en esto, simplemente es mencionar que Jesús tuvo la oposición de los líderes judíos, de los fariseos, de los saduceos. Siempre estaban ahí buscando ocasión
para que cayera, ¿cierto? Para acusarle de algo. Siempre Jesús tuvo gente en contra. Del mismo pueblo, cuando decían, oye, ¿le soltamos a Barrabás o le soltamos a Jesús? Barrabás, homicida, ¿cierto? Y Jesucristo que hacía milagro entre la gente. ¿Qué hizo el pueblo? Barrabás. Queremos a Barrabás, crucifícale, crucifícale, decían. Y lo más importante, de uno de sus mismos discípulos, de uno que estaba ahí todo el tiempo con él. Tuvo una oposición tal que le entregó incluso a la muerte. Segunda Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, nuestras armas no son carnales, no son, físicas. Nuestras armas son espirituales y además son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. O sea, el que está con nosotros es más poderoso que aquella oposición que nosotros vamos a tener. De hecho, dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo que tenemos nosotros es superior. Y no es que nosotros seamos los superiores, sino que por Dios se hace superior. Nosotros somos simplemente instrumentos en las manos de Él. Ya, entonces dice acá, a no desanimarse, porque Dios siempre tiene el control. Dios tuvo el control con Abel en esta vida y en la que viene. Si a alguno injustamente le pasa algo, en la obra de Dios, en su vida cristiana, ¿cierto? En su trabajo, créame que tenemos un Dios que todo lo vela en esta vida, y si no es en esta vida, va a ser en la que viene. Pero de Dios no hay escapatoria, de Dios no hay pérdida de control. En el caso de Abel, por ejemplo, dice Hebreos 11, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ya entonces, físicamente, en su cuerpo, Abel murió. Caín tomó, venganza pudo materializar toda esa envidia, esa rabia posiblemente que él tenía, la materializó con la vida física de Abel. Pero lo que no puede tocar Caín y lo que nadie puede tocar de estos enemigos es la otra vida tampoco. La vida siguiente le pertenece a Dios. Entonces, dice aquí que dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Incluso muerto, la ofrenda, este testimonio de Abel, sigue aún hablando por él. Imagínense qué poderoso, ¿no? Sigue hablando por él, sigue hablando hasta el día de hoy, imagínense. Y seguirá hablando por la eternidad, claramente. Entonces, no hay que temer, no hay que desanimarse. Dios siempre tiene el control. Dios tiene el control, como bien dice acá, hoy, y si no hace la justicia acá, la va a hacer después igual. Dios siempre tiene el control. Dios tuvo el control en Jesucristo. Lo entregaron, lo mataron, pensaron de que se habían liberado de él, pero finalmente Dios tenía un plan superior. Resucitó, venció la muerte. En el caso de Jeremías también fue librado. Fue librado ahí, después en el mismo texto de Jeremías 27 habla de que Dios tenía una persona que era parte del liderazgo ahí de Israel, que él estaba intercediendo en favor de Jeremías. Dios siempre tiene el control y por eso no hay que tener miedo. Y algo con lo cual yo también lucho. Todos tenemos que luchar para erradicar el miedo, ¿cierto? Y cualquier oposición lanzarla afuera. Ya aquí termino. A no desanimarse, Dios siempre tiene el control. Y continuará en Esdras 5. Porque, claro, en Esdras 5 está la continuación de esto que aparentemente es una historia triste, una historia que termina con la obra que cesa,
pero Dios es un Dios de principio a fin. Él es el dueño, como bien dice, es el alfa y la omega, lo primero y lo último. Nosotros somos los intermedios, nosotros, nuestra historia, ¿cierto? Nuestros problemas son los intermedios nomás. Y si algún hermano está pasando por una situación complicada, ve que hay enemigos en el camino, que primero vea que son enemigos, nuestros principales enemigos no son las personas, nuestros enemigos son las huestes espirituales de maldad. Y a no desanimarse, Dios tiene el control, Dios tiene el control siempre, nunca se le escapa nada. Pareciera ser que el valle es largo, pero finalmente es un valle del cual se sale, es un valle del cual Dios tiene la salida. Eso, por hermanos. Voy a ir a buscar un poquito de jugo. Vengo al tiro. Que me dio sed. ¿Alguien tiene algún comentario, observación, queja, reclamo? Y yo quiero decir algo. Esta oposición de enemigos de este mundo, Satanás, nuestra carne, a veces nos desanimamos con esta oposición y tenemos la tentación de tirar la toalla. Ya no está resultando, la cosa se pone difícil, entonces voy a dejar mi fidelidad lo he visto en mi vida, lo he visto en las vidas de hermanos en la iglesia, encuentran algún dificultad y dejan de congregarse. Y eso es justo lo que pasó con el pueblo de Israel en este tiempo de Esdras, porque entre capítulo 4 y capítulo 5 son 16 años. 16 años que no hicieron nada. Y como enseñamos hace algunas semanas a Ageo, es un libro que cuenta de la realidad del pueblo y la necesidad por el profeta Ageo reprenderlos por el Espíritu Santo, porque dejaron de preocuparse por las cosas de Dios y todos fueron a sus casas para edificar sus propias casas, para establecer sus propias vidas y sus familias, pero dejaron la obra de Dios al lado. Y esa es la posibilidad cuando enfrentamos oposición. Tenemos que aferrarnos al Señor más que nunca, porque si no, en la carne, nuestra tendencia es seguir este patrón que vemos en el pueblo de Israel. Ellos no hicieron nada, indiferencia es lo que llamamos. Pero sí, todos nosotros necesitamos, por eso, hermano, necesitamos animar uno a otro, o cuando vemos un hermano pasando dificultad, que llegamos al lado de este hermano, hermana, para
animarlos a seguir adelante a pesar de las dificultades. Eso. ¿Tan calladito hoy día? Sí, yo quería aportar también. Creo que finalmente es como la oposición. Yo te lo abro. Ahí está. Ahí tuviste una oposición. Lo que estáis hablando. Aquí hay una oposición a poder hablar tranquilo. Nada, pues yo creo que la oposición finalmente es un tema constante, diario, sobre todo en la vida de un cristiano, cuando comienza a tener una intencionalidad finalmente, diariamente, a seguir a Cristo, te lleva a un esfuerzo adicional, que es como, yo lo veo como nadar contra la corriente, finalmente, porque el mundo es así, es como nadar contra la corriente y requiere un esfuerzo que solamente con Dios podríamos llevarlo a cabo. Y si uno se relaja o pierde el ánimo, las fuerzas o la conexión con Dios, finalmente esa corriente te lleva y es como algo natural. Que si es que uno deja de ser intencional, de seguir a Cristo, de leer la Biblia, de orar, de ser intencional en ese sentido, finalmente el río te lleva y no hay mucho más que hacer. Pues entonces creo que es como lo natural, como decía ahí en el versículo que leímos, y cansa. Pues. Yo creo que ese es el tema, que muchas veces cansa, y como que uno tiende a tomar el camino fácil, de decir, bueno, ya me cansé y listo, pero creo que el Señor va renovando diariamente las fuerzas, te va mostrando que con Él y únicamente con Él es como posible nadar en contra de la corriente, y ahí es donde está lo sobrenatural. Ahí es donde está el poder de Dios, de que uno no es el que puede, sino que es Él, finalmente a través de nosotros, quien lo logra. Y eso lo ve el resto de la gente también, de cómo uno se mantiene nadando en contra de esa corriente, nadando en contra de las cosas naturales del mundo, y ahí es donde se muestra el poder de Dios. Así que creo que es un trabajo que nunca se va a acabar hasta que el Señor nos lleve con Él, y lo único que podemos hacer es mantenernos junto a Él para poder lograrlo. Pues gracias, Oscar. Es buen estudio. Yo creo que vemos aquí en el ejemplo de, obviamente, como parte de lo que estamos, más bien decidimos tener este estudio, es por el liderazgo que ejerce tanto Esdras en esta carta, como también lo va a hacer Nehemías en la carta siguiente, y como lo que hablábamos, ¿no? El liderazgo cristiano, sometimiento cristiano, tiene resultados espirituales. Entonces ellos se sometieron, fue difícil, pero bueno, son parte de un ejemplo que nos dejan en la vida diaria. Entonces, sí, yo creo que también nos pone a ver eso, a ver si el desánimo es por qué motivo, ¿no? Porque obviamente quizás a veces dentro de la misma iglesia tú lo ponías. Nosotros podemos tener el deseo y poner nuestro máximo, pero la realidad no todos piensan así. Entonces también eso puede ser causa de desánimo. Tú inviertes tu 100%, pero la gente puede ser que no sea así o viceversa, ¿no? Entonces, pero es un buen estudio. Muchas gracias, Oscar, por la preparación de este estudio, y si no sé si tienen algún comentario. Yo creo que fuiste demasiado claro. Si quedó alguna duda, nos va a hacer pensar y mejor te escribimos por interno para que nos ayudes. Porque quedó alguna duda, pero en general, bueno, yo anoté todo.
siempre anoto, pero me gustó la forma en la que lo presentaste. Saben que siempre, obviamente, todo es para el Señor, pero no podemos dejar de negar que hay preparación y gracias, Oscar, de verdad, fue buen estudio. Bueno, les comunico que vamos a hacer un descanso obligado, no obligado, más bien un descanso voluntario, y vamos a partir, pastor, ayúdeme, el primer miércoles de marzo parten las mujeres con el estudio bíblico, ¿verdad? ¿O parten en el segundo? Ellos han hablado de partir en marzo o aún en abril. No sé exactamente cuándo van a volver a estudiar juntos. Ok, entonces, ¿les parece que nosotros, porque si dependemos de las mujeres, puede ser que no vamos a llegar a una solución? Vamos a partir el segundo miércoles, porque ahora las reuniones van a ser los miércoles. El segundo miércoles de marzo, ¿les parece? Espera, Pancho. Yo creo que necesitamos seguir en el día martes, porque miércoles las mujeres, y cuando las mujeres no se juntan, ese es cuando los pastores se juntan. Entonces seguimos el día martes, pero en la semana opuesta del estudio de las mujeres. ¿Me explico? No le entendí. Bueno, entonces díganos usted cuándo, porque no le entendí. Ok. Usted decida. Vamos a seguir los días martes, pero partiendo, no sé cuándo en marzo, pero el primero o segundo martes de marzo. Y lo que queremos hacer es hacerlo en la semana cuando las mujeres no se junten. ¿Sería Entonces, semana por medio entonces? sí, semana por medio. Pero él ha puesto no la misma semana de la reunión de las mujeres. Ellas también van a seguir semana por medio. Creo que tienen programado como el primero y tercer miércoles del mes. No sé si van a hacerlo en marzo o abril, pero podemos hacer como el segundo y cuarto martes de cada mes. ¿Y eso por qué sería, pastor? ¿Por qué no hacerlo toda la semana como lo venimos haciendo? Bueno, es conversable, pero hemos pensado que quizás los varones necesitan, si vamos a tener mejor participación, si no es tan frecuente. Pero nada está hecho en concreto. Puede ser sometido a votación, ¿cierto? Obviamente lo que se vote es lo que gana al final. Ya. Yo sé que hay ganas para algunos de juntarse cada semana. Y hay otros que realmente no es factible por sus horarios, pero lo que queremos es tener mayor participación de los varones de la iglesia, y queremos hacer cosas presencialmente también cuando es posible. Nos gustaría programar reuniones en casas, que siempre podemos ofrecer el Zoom también, pero necesitamos la comunión presencial, ¿no? ¿Y eso cuándo se va a definir? O sea, hoy día la última reunión, volvemos la 2 de marzo. Sí. Pero entre medio vamos a definir, me imagino, si se sigue todos los martes o martes por medio. ¿O cuándo se define eso? Partiendo en marzo, de nuevo. Ya. Ok. Capaz que hay ánimo de hacerlo todos los martes. Bueno, ahí lo definimos entre todos.
Eso es lo que conversamos, Pancho, ¿cierto? Me lavo las manos. No, No, pues ok. ya no, pues ya dijo que así, entonces creo que quedó claro. Ya. Bien. Bueno, hermanos, peticiones de oración, ¿quieren compartir? Yo quiero pedir que podamos orar por mi cuñada Ruth, que en este minuto está hospitalizada en el hospital de la Universidad de Chile y está con un problema grave en sus riñones que están dejando de funcionar y no han hecho un procedimiento todavía, la están evaluando, pero sus médicos nefrólogos dicen que ya no hay riñones ya, que debe entrar a diálisis o alguna alternativa con cirugía. Así que quiero pedir que estemos orando por la hermana de Isabel, se llama Ruth Mardones, y necesita de nuestras oraciones. Bueno, ¿quién puede orar por Ruth? Yo. Ok, ok. ¿Cómo se llama su esposa, hermano? Perdón. Mi Isabel. esposa se llama María Isabel. María Isabel, ya. Sí, su hermana es Ruth Mardones. Ya. Bueno, hermanos, podemos orar por los que escucharon el Evangelio el domingo, algunos invitados que no conocen al Señor. Podemos orar por la obra de Dios en sus corazones. Pablo, ¿puedes orar por? Claro. Ok. Yo quiero pedir por claridad para el 2022. Claridad en nuestra familia, nuestro trabajo. Que Dios nos dé claridad en cuanto a su voluntad, en realidad. Siempre es necesario encaminarse en eso. Pedir por la iglesia también este año, 2022, que Dios nos dé lo que hemos estudiado, por la unidad, ¿cierto? El empuje, la fuerza, que no pase lo que pasó con el pueblo de Israel en esa fecha, que cada uno andaba preocupado de su vida y dejaban botar la obra, el templo. Entonces, que este año sea un año de unidad para la iglesia. Ahí quizás también adherir a lo que decía el pastor de las personas que fueron el domingo y que no conocen a Cristo, que se agreguen nuevas familias, que Dios haga ese milagro en la iglesia, el milagro de gente convertida. Pancho, ¿puedes orar por esta petición? Okay. Sí. Bueno, oramos entonces. Oscar, Pablo y Pancho para cerrar nuestro tiempo. ¿No? Bendito Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, porque nos da claridad en cómo vivir, nos da claridad acerca de quién eres tú también, Señor, y eso nos da paz, nos da tranquilidad, Padre. Queremos dejarte en tus manos, Señor, tú que eres el que todo lo puede. Queremos dejarte a la hermana de la hermana Isabel,
a Ruth Mardones, Padre, para que tú sigas trabajando en su vida, en su corazón principalmente y en su cuerpo. Señor, a nuestros ojos, a nuestros oídos, Señor, son malas noticias. Te pedimos que tú tengas a bien, Señor, poder proveer todo lo que ella necesita. Señor, que tú puedas, Señor, también darle la tranquilidad de que tú tienes el control de todo, que somos pasajeros, somos peregrinos en esta tierra y te pedimos que tú también vayas trabajando en ese sentido en ella, Señor, en mostrarle que tú tienes el dominio de todo, de esta vida y de la siguiente, y que, Señor, el tiempo o lo que está pasando con ella, Señor, acá respecto a su enfermedad, tú puedas acompañarle, Señor, tú puedas trabajar en ella, provéele lo necesario, Padre. La encomendamos a ti, dale palabras también a hermana Isabel, a toda la familia, Padre, para que puedan también testificar de ti, que tú te hagas notorio, Señor, a la señora Ruth, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, amén. Amén. Sí, Señor, te damos gracias primeramente por poder dar la posibilidad, Señor, de haber hecho ese evento navideño, Señor, con la participación de los niños, Señor, del grupo de alabanza, Padre. Te doy gracias, Padre, porque, bueno, tú eres dueño del tiempo, del momento exacto, Señor, donde cada uno de nosotros, Señor, escuchó la palabra justa y el llamado, Señor, de tu palabra para poder hacer un cambio en nuestra vida, Señor, y poder seguirte, Señor, y ponerte en el centro de todo lo que hacemos. Te pido, Señor, que esas personas, Señor, hayan vuelto con dudas, Señor, hayan vuelto a sus casas con cosas, Señor, que esas palabras, Señor, hayan movido, Señor, su vida, su corazón, su mente, y que podamos, Señor, en algún momento volver a verlas, Señor, que podamos acompañarlas también, Señor, y que en algún momento tomen la decisión de ponerte a ti, Señor, por sobre todo. Gracias, Señor, porque nos da la posibilidad como iglesia de generar esa instancia, Señor, de que tu palabra, Señor, sea predicada como es, Señor, de que Amén. tú eres la única salvación, Señor, de que tú viniste a este mundo, Señor, con un propósito claro, Señor, que era salvarnos del pecado, Señor, y es la única solución. Te doy gracias, Señor, por ello. Te pido que puedan, Señor, haber más instancias de este tipo, Señor, de que sigan habiendo las posibilidades, Señor, en temas sanitarios también por la pandemia, Señor, que nos permitan poder generar estas instancias, y aún así, Señor, cada uno con los que tenemos más cercanía, Señor, seguir predicando y seguir, Señor, mostrando tu evangelio a través de tu renovación de fuerzas diarias, Señor, de tu poder, Amén. Señor, de lo sobrenatural que tú eres, Señor, a través de nuestras propias vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que sea obrando, Señor, en todos aquellos, Señor, que nos rodean, que puedan haber visto, Señor, algo distinto, y que también, Señor, vaya generando, Señor, esa duda de por qué sí, por qué no, y que nos dé la posibilidad también, Señor, de profundizar aún más, Señor, tu mensaje. Gracias, Señor, por los pastores también, Señor, que has puesto en la iglesia, que cada uno, Señor, ha ido poniendo parte de su ministerio, Señor, para que la iglesia siga fortaleciendo, Señor, siga creciendo, se siga predicando tu evangelio, Señor, y te doy gracias, Señor, por ello y por tu iglesia. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido Padre Santo, te damos gracias por este día, por la forma en la cual tú has utilizado a nuestro hermano Oscar para poder hablarnos por medio de tu palabra. Agradecidos estamos, Señor, por
Yo quiero agradecerte por cada uno de los que pusieron a bien tener un tiempo, Señor, para aprender de tu palabra, para, Amén. a pesar de este año, Señor, de las complicaciones y de todo lo que hemos tenido, has podido hablar a través de cada corazón. Gracias por cada uno de los que han tenido también el deseo de poder apoyarnos para compartir uno de estos estudios. Es cierto que llegan cansados, llegan completamente abatidos, pero el hecho de invertir un poco de tiempo para aprender de ti, en su momento va a dar frutos y frutos abundantes en su vida. Va a tener más impacto en su relación contigo, también en su relación con sus esposas y también en su relación con sus hijos. Quiero darte las gracias a todos los que se pudieron mantener. Y te ruego, Señor, también para que el próximo año que se inicia un nuevo ciclo, una nueva etapa, Señor, pongas en el corazón de aquellos que por algún motivo se han alejado. No sabemos a veces realmente por qué motivo no están con nosotros, no sabemos si estén disfrutando los estudios o si realmente tengan los estudios el impacto en sus vidas. Pero bueno, solamente queremos orar para que tú pongas en el corazón de ellos el preparar un tiempo, el también invertir. Es cierto que es un esfuerzo, pero tu palabra siempre va a dar fortaleza. Así que, Señor, te ruego para que tu grupo pueda crecer. Es normal que cada inicio de año o cada inicio de las actividades, todos empiezan con mucha energía, todos los ministerios. Hay demasiado compañerismo, mucho deseo de servir. Pero en la medida que va pasando, Señor, y nos acercamos quizás a medio año, hay cansancio, ya no hay quizás deseo de congregarse, incluso de abrir su computador. Pero bueno, lo dejamos en tus manos, solamente queremos aprender más de ti, generar la comunión, como decía el pastor, quizá en algún momento quizás tener ya a la medida que el régimen o el país permita poder reunirnos presencialmente, va a ser muy edificante porque vamos a poder conversar, vernos, reír, Señor, compartir, y obviamente eso va a también dar una fortaleza muy importante al grupo. Te ruego por las actividades que el pastor ya está planificando, por las actividades que él está desarrollando, por las personas que él va a poder pedir apoyo para los estudios, que le estés ayudando, Señor, también dale sabiduría para poder dirigir a tu iglesia, Señor. Dale a nuestro pastor, Señor, también esta sabiduría para trabajar con los diferentes ministerios. Y a nosotros, Señor, ayúdanos también para poder apoyarlo en lo que él requiera. Asimismo, Señor, te damos gracias por la vida de Oscar. Bendícelo grandemente en estos planes que tiene como familia. Él nos hablaba del trabajo, de la misma forma en la cual tú le vas a proveer. Te ruego, Señor, que le estés proveyendo grandemente. Él ha invertido y él se ha comprometido contigo. Y sabemos que tú no lo vas a abandonar. Solamente ayuda a permanecer firme, a permanecer fiel, Señor, a ti. Y que, Señor, que él pueda también ver esta provisión que tú diario le vas a dar. Asimismo, Señor, ayúdalo a ser el hombre, el esposo que Katy necesita, así como el padre que Simón y Santiago también requieren. Ayúdalo a él en el liderazgo espiritual, que él pueda ser el pilar importante en los devocionales o con las conversaciones para que sus hijos puedan conocerte más y puedan relacionarse contigo. Gracias, Padre, también por esto que estás haciendo con nosotros, por la forma en la cual nos vas a ayudar a terminar este año 2021 y también por la fortaleza que nos vas a dar para continuar con el 2022. Amén. Por este grupo, por esta iglesia, por todo lo que haces con nosotros. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, qué linda la gracia. Las niñas maduran antes que los niños. El Simón estaría ahí tonteando frente a la cámara. Ya, chao, nos vemos. Buenas noches. Dios les bendiga. Chao. Chao, chao.